colegas, es muy grato volver a encontrarnos acá en este segundo conversatorio de un ciclo de conversatorios acerca del uso de fármacos restringidos en medicina veterinaria, que ha sido organizado por la Mesa de Restricción de Fármacos del Colegio Médico Veterinario de Chile. En el primer conversatorio, para los que no pudieron estar presentes, les comentábamos que esta mesa de restricción de fármacos se formó el año pasado con colegas que representan las distintas disciplinas, ¿no es cierto?, de nuestro ejercicio profesional en materia clínica. Tenemos colegas que trabajan en el área de zoológicos, fauna silvestre, equinos, animales menores, etcétera. Y esta mesa tiene el objetivo de discutir, de visibilizar la situación actual del acceso a fármacos estupefacientes y psicotrópicos, a la que actualmente las y los médicos veterinarios en Chile no tenemos acceso, lo que afecta, por supuesto, nuestro ejercicio clínico y también el bienestar de nuestros pacientes. También en esa ocasión, en el primer conversatorio, les comentamos que esta mesa nace en el colegio, pero invitamos a más actores formando una mesa intersectorial en la cual actualmente está participando el ISP, el MinSal, el Servicio Agrícola Ganadero y la AFEVET, que es la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria. Hoy contamos con dos destacados y expositores, ¿no es cierto? Tres destacados académicos e investigadores. El primero es el doctor Eddie Bustamante. Él es académico del Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias de la Universidad Austral, también es prodecano, y es representante de la AFEVET en la mesa intersectorial que les comentaba, quien nos va a entregar su visión enfocada en especies mayores. También contamos con la participación del doctor Paulo Stigal, quien es miembro de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, WASABA, del Consejo Global del Dolor, y tiene otros cargos que más adelante Mariela va a presentar con más detalle. El doctor Stigal tiene gran reconocimiento internacional en el área de manejo del dolor y nos entregará su visión internacional. Y también contamos con la doctora Mariela Goich, que es académica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello. Ella es una destacada profesional, ¿no es cierto?, del área de anestesia y manejo del dolor, y es presidenta de la Mesa de Restricción de Fármacos del Colmevet, quien nos va a acompañar hoy como moderadora, y por eso le doy el pase entonces a Mariela para que demos inicio a este segundo conversatorio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco en primer lugar, bueno, a los expositores que amablemente han accedido a participar de esta tan importante instancia para nuestro colegio veterinario, nuestro gremio. En segundo lugar, bueno, a Colmevet, a nuestra presidenta, a toda la organización que siempre nos está apoyando en todas estas instancias de difusión, y bueno, y a todos los participantes, al doctor José Fuenzalía, que también está participando dentro del conversatorio, para que finalmente contestemos algunas dudas y discutamos algunos de los temas como candentes en relación al uso de fármacos como opioides y psicotrópicos en veterinaria. Voy a dar paso entonces a la primera exposición, que corresponde al doctor Eddie Bustamante, el cual, como ya presentó la doctora Uvilla, es un destacado académico nacional, que también tiene publicaciones internacionales y se dedica principalmente a un área a veces olvidada en nuestro quehacer, tanto de anestesia como medicina, que es la parte de anestesia y manejo del dolor en animales mayores, y tiene publicaciones en animales principalmente como bovinos, que, como les decía, es un área a veces olvidada. Y él nos va a dar entonces su visión respecto al uso de estos fármacos en estas especies. Su charla se titula entonces Uso de opioides en animales mayores, utilidad e importancia del manejo del dolor en estas especies. Le agradecemos como parte de la mesa de participar en esta instancia. También, como decía la doctora Uvilla, él está participando en una mesa interinstitucional como parte de la AFEVET, de esta Asociación de Facultades Veterinarias,
Y siempre es bueno entonces tener su visión como académico en esta área tan importante como es el manejo del dolor en estas especies. Así que le agradezco al doctor Bustamante por participar, y al final, después de su charla, vamos a hacer como les decía, un conversatorio, una discusión de ciertos temas, y bueno, si obviamente sale alguna duda respecto a su exposición, también podremos aclararla ahí. Así que le doy la bienvenida al doctor Bustamante, muchas gracias por participar, y bueno, ya puede compartir su presentación. Gracias, Mariela, gracias María José, Paulo, un abrazo desde Valdivia, como ven, raro pero soleado, pero estamos esperando que se mantenga un poco el clima. Quiero agradecer antes que nada la participación de Paulo y la organización de Mariela y de Colmevet, porque realmente este es un temazo súper relevante, y yo voy a tratar de darles una pequeña pincelada de algunas cosas que son importantes, porque creo que en media hora es un poco, ¿no es cierto?, al menos tratar de en media hora de hablar de todos los temas que pueden ser relevantes. Voy a compartir pantalla. Porfa, me avisan que no esté al revés como la vez pasada. Si no, si se ve la diapositiva completa, porfa, me avisan. Se ve súper, se ve bien, Eddie. Voy a apagar mi cámara para que no interferir y para que no se vaya a pegar la señal. Así que, bueno, como ustedes saben, ese es un poco el título de la charla: el uso e importancia del dolor en animales mayores, rol de los opiáceos. Y yo lo primero que quiero hacer es hacer una pequeña diferenciación, porque en general, cuando hablamos de animales mayores, hay una gran discrepancia, ¿no es cierto?, entre lo que son, por ejemplo, los equinos y los animales de producción. Yo diría que ahí hay una pequeña diferencia, y vamos a tratar de incorporar algunos conceptos de ambas especies, principalmente desde el punto de vista de la evidencia que existe sobre la utilización de los opiáceos en estas especies y la utilidad que puede tener. Pero antes que eso, yo quiero ir un poquito más atrás, porque en la última sesión y en varias sesiones hemos hablado rutinariamente de bienestar, y creo que es súper importante decir que el dolor es una de las cosas que principalmente afecta al bienestar de los animales, ¿no es cierto? Y hoy día muchos vemos animales de producción en este ámbito, ¿no es cierto? Y generalmente lo enfocamos del punto de vista del bienestar. Yo les voy a mostrar este video porque este video me parece súper relevante. Son videos míos, ¿no es cierto?, en proyectos de investigación en el sur de Chile. Los que son de Magallanes reconocerán esa estepa tan maravillosa como yo, ¿no es cierto? Y ustedes ven que generalmente nosotros analizamos los animales de producción desde una perspectiva diferente, y probablemente todos estamos viendo qué lindo este corderito que está aquí al medio, ¿no es cierto? Y pocos estamos viendo este cordero que está aquí debajo, con una conducta que es completamente anormal desde el punto de vista de lo que uno esperaría en un animal de producción y en un cordero, ¿no es cierto? Por lo tanto, es relevante que nosotros aprendamos a conocer nuestros animales, y sobre todo los animales de producción. Es más frecuente encontrarse con esta situación en los planteles lecheros, ¿no es cierto?, que son situaciones bastante evidentes de dolor en los animales, y que muchas veces se toman como situaciones rutinarias dentro de un plantel productivo. Pero la verdad que el bienestar del animal y el dolor que está sintiendo ese animal, que afecta directamente su bienestar, es muy evidente. Ahora, esta palabra se ha repetido varias veces: sintiencia, ¿no es cierto? Yo traje esta definición porque me parece relevante que la utilicemos, que la comuniquemos, porque hay mucha lógica detrás de eso, ¿no es cierto? Que es básicamente la capacidad de detectar estímulos externos. Vamos a pedirle a Andrea que apague su micrófono. De detectar los estímulos externos y experimentar la sensación de percibir dicho estímulo, estar consciente de cómo el estímulo altera su estado mental subjetivo. Esa es una definición muy fácil. Yo creo que lo defino más fácil con lo que está abajo, ¿no es cierto? Es la capacidad de los animales de formar relaciones, de aprender, recordar, de tomar decisiones, de experimentar emociones y de tener en algunos casos conciencia. Cosas que son difíciles de demostrar desde el punto de vista científico, pero que todos sabemos que pueden ocurrir. Desde el punto de vista del dolor, por ejemplo, sabemos que los animales son capaces de recordar episodios dolorosos, episodios estresantes, cambiando su conducta y afectando la forma en la cual nosotros como animales humanos nos desenvolvemos y nos relacionamos con ellos. Y la definición de la OIE de sintiencia es básicamente la capacidad de tener experiencias que sean positivas o negativas. Y eso es relevante desde el punto de vista de bienestar, porque si ustedes ven este gráfico de aquí abajo, ustedes ven que un animal
durante el transcurso de su vida sufre experiencias positivas o negativas en forma normal y rutinaria, algunas inducidas, otras naturales, pero este es un proceso dinámico, lo cual hace que el bienestar en sí hoy día se haya transformado en un proceso dinámico, no aquel proceso centrado que nos enseñaban a nosotros de las 5 libertades o las 5 necesidades, sino de un proceso mucho más dinámico que hoy día conocemos como el modelo de los 5 dominios del bienestar, ¿no es cierto? Donde el tema de la salud, el tema de la nutrición, el ambiente que le entregamos, el ambiente natural de un animal, su comportamiento, pueden ser modificados, pero esas cosas interactúan entre ellas, llevando a la larga, ¿no es cierto?, a poder afectar el estado mental de un individuo. Si nosotros vemos este modelo de las 5 dominios, nosotros encontramos que el dolor puede estar asociado o puede estar incluido en la gran mayoría de estos dominios, ¿no es cierto? Probablemente el único que podría no estar incluido podría ser el tema nutricional como un concepto general, pero sí el tema de la salud, el tema del comportamiento, que sabemos que es extremadamente modificable desde el punto de vista, o cuando nos enfrentamos a un cuadro doloroso, un animal se enfrenta a un cuadro doloroso, el ambiente, sobre todo, ¿no es cierto?, procedimientos que realizamos muy frecuente en los animales de producción, ¿no es cierto?, aquello que ya nosotros denominamos los husbandry procedures, o los procedimientos de rutina asociados a prácticas que permiten mejorar ciertas condiciones de producción, ¿no es cierto?, todas tienen relación, y tienen relación directa o afectan directamente el estado mental. Es muy sabido que animales, hay unos ensayos, no los pude poner hoy día, pero hay unos ensayos muy lindos del grupo de Nina von Keyserling de British Columbia, donde hablan de la empatía entre animales, ¿no es cierto?, frente a cuadros dolorosos, principalmente en terneros, o al condicionamiento previo asociado a los cuadros dolorosos. O sea, efectivamente, hoy día sabemos que los episodios dolorosos intensos, cronificantes, inducidos o naturales en los animales, tienen un efecto a largo plazo que afecta el estado mental de los mismos. Y como responsabilidad nuestra propia, no solamente por nuestro rol como médicos y médicas veterinarias, sino que también con nuestro rol de juramento profesional, no solamente aquí, sino que en todo el mundo, una de las roles principales que tenemos es tratarlo y evitar el sufrimiento de los animales como parte de nuestra relación. Así que efectivamente el dolor altera, cambia en desmedro del bienestar de los animales y tenemos que tener la responsabilidad de tratarlos adecuadamente. Hoy día, este concepto, ¿no es cierto?, yo repito harto esta diapositiva porque me parece súper interesante, ¿no es cierto?, hablamos del One Health, todo el mundo habla del One Health, hoy día hablamos incluso del One Welfare, pero yo creo que incluso debiéramos empezar a hablar de One Pain, ¿no es cierto?, porque efectivamente es archidemostrado, no voy a entrar en detalles desde el punto de vista fisiopatológico, pero es archidemostrado que la nocicepción es básicamente la misma a través de las diferentes especies animales, incluido el ser humano, ¿no es cierto? Y las diferencias sutiles que pueden representarse están asociadas principalmente a cómo esos animales manifiestan o alteran su conducta producto de estos episodios dolorosos, de este estímulo nociceptivo, si quisiéramos decirlo de una forma sencilla. Por lo tanto, a mí me gusta mucho el concepto de One Pain porque efectivamente engloba y le da relevancia al concepto doloroso a través de las diferentes especies, incluida la nuestra. Esta diapositiva es tradicional, ¿no es cierto? Mariela la mostró la última charla, no sé, un par de semanas atrás también, que es la nueva definición de dolor por el IAS, por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que se modificó un poquito, pero que por primera vez tiene estas 5 viñetas asociadas a su definición que permiten poner las cosas en un contexto súper transversal. ¿No es cierto? El tema de las experiencias a través de la vida, para mí es súper relevante. La tercera, ¿no es cierto?, del aprendizaje que va asociado al concepto de sintiencia que veíamos más adelante y cómo esto modifica las conductas de los animales a largo plazo. Y probablemente la más importante que tiene que ver con eso de la descripción verbal, ¿no es cierto?, que no imposibilita la habilidad de sentir o de cursar con un cuadro doloroso o de experimentar un cuadro doloroso, independiente si se puede o no comunicar. Y eso yo creo que es súper relevante desde el punto de vista de lo que estamos conversando. Ahora, la respuesta, yo
algunas cosas básicas, ¿no es cierto?, de los tipos de respuestas asociadas a un cuadro doloroso. Estas son las más tradicionales, ¿no es cierto? Muchas de ellas en un momento inicial, cuando hablábamos de dolor, los asociamos también a estrés, pero respuestas hormonales, ¿no es cierto?, neurológicas, hematológicas, conductuales, neurovegetativas. Hay una tremenda cantidad de respuestas que no viene al caso decirlas ahora que se producen cuando un animal cursa con un cuadro doloroso. Generalmente lo hablamos desde el punto de vista de la perspectiva del cuadro agudo. Un desafío importante que tenemos desde el punto de vista de los animales es ver qué nos sucede cuando hablamos de los cuadros más crónicos, que ahí también tenemos un pequeño déficit, ¿no es cierto?, en el desarrollo de lo que estamos haciendo. Pero efectivamente hay varias respuestas. Y yo quiero enfocarme hoy día aprovechando que está Paulo también, que es uno de los creadores de la escala de Grimas, ¿no es cierto?, en felinos que utilizamos rutinariamente, pero quiero enfocarme también en ese tipo de respuestas que son conductuales, y para que ustedes sepan que existen hoy día escalas de Grimas en diferentes especies y también en animales mayores, ¿no es cierto? Existe la escala de Grimas equina. No les puse las pautas tradicionales, sino que les puse fotos nuestras de nuestro grupo de trabajo, que no es nada tan nueva, tiene sus 5 o 6 años, o 7 si no recuerdo, porque creo que el trabajo de Manuela original es del año 2014, pero efectivamente nos encontramos con cambios en la expresión facial de los caballos que son muy evidentes. Esta me recuerdo muy bien, era una yegua que vi en la mitad de un potrero, ¿no es cierto?, y le tomamos foto, y efectivamente la yegua tenía una osteoartritis de nudo de una mano brutal, y ustedes ven la expresión facial de esa yegua y ustedes inmediatamente se dan cuenta que está cursando con un cuadro doloroso extremadamente evidente. De hecho, la expresión facial es completamente anormal. También existen para ovinos, un trabajo publicado en PLOS hace un par de años, que nosotros tenemos la suerte de ir a evaluar también en condiciones prediales naturales, y ustedes ven este set de fotos que son nuestras, que me llama mucho la atención, porque aquí esto se escala de 0 a 3 puntos, ¿no es cierto?, principalmente asociado a tensión en la cara y siendo los dolores más intensos la expresión de esta signología de Flemen. Nosotros nos encontramos con todos los puntajes descritos en la literatura, en este paper, en condiciones naturales, en procedimientos de rutina que eran sometidos los ovinos. Esta foto de aquí arriba a la izquierda yo la encuentro súper dramática, siempre la muestro, porque ustedes ven un lote de animales muy bien y otro lote de animales que están claramente exhaustos producto de la intensidad del dolor que están sufriendo, ¿no es cierto? Vean este que está allá, ese que está acá, aquí debajo hay otro, y vean este tipo de conductas, son conductas completamente anormales, muy evidentes. Y aquí tenemos lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Las orejas caídas, el cierre del globo ocular, y ya empezamos en algunos casos a demostrar más claramente tensión sobre el morro, que en los casos de dolor intenso se manifiesta como este signo de Flemen. Así que efectivamente las escalas de Grimas funcionan en animales de producción, y lo hemos visto en nuestro país. En bovinos también tenemos escalas de Grimas, la mayoría de ellas también asociadas a contracción de músculos maséteros, ¿no es cierto?, a posición de las orejas, a cierre del globo ocular y a la curvatura del morro, y estas también son fotos nuestras. Perdonen, está un poquito mala calidad, pero la recuperé hoy día en la tarde, ¿no es cierto?, como composición. Y si ustedes ven, estas son vacas cojas que nosotros evaluamos en el sur de Chile, cojeras crónicas, ¿no es cierto?, muy frecuentes en las industrias lácteas, y efectivamente ustedes ven que tenemos contracción del morro, de los músculos maséteros, tenemos contracción o leve curvatura del morro, y tenemos, ¿no es cierto?, una posición del globo ocular o un cierre del globo ocular que es bastante evidente. Así que efectivamente, vuelvo a insistir, las escalas de expresión facial las puse hoy día porque creo que son muy, muy educativas, además del punto de vista de la relevancia de que lo que pensamos muchas veces, que los animales de producción no se manifiestan cuadros dolorosos tan frecuentemente como otras especies, efectivamente está ocurriendo todos los días en todos los sistemas productivos de nuestro país. Así que el tema es qué hacemos, ¿no es cierto? Y una de las cosas más relevantes, este trabajo de Guedes también es frecuentemente utilizable, y yo lo utilizo bastante porque en el fondo nos permite decir a qué nivel nosotros podemos llegar a intervenir con diferentes estrategias terapéuticas. Y si ustedes ven, como hablamos hoy día de los opiáceos, tienen diferentes niveles o niveles de acción a diferentes niveles de la vía nociceptiva, por decirlo de una forma, ¿no es cierto? A nivel de la percepción y de la modulación, a nivel cerebral,
es sabido su efecto a nivel de la médula espinal, es sabido su efecto, incluso algunos que han demostrado tener cierto efecto cuando son administrados a nivel periférico, ya, ¿no es cierto?, impidiendo o minimizando la adecuada transmisión del impulso nociceptivo, y incluso algunos también a nivel más periférico, ¿no es cierto?, a nivel de la transducción. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, como la morfina. Nosotros la utilizamos en algunos casos, incluso en algunos caballos, en quirófano, en cirugías artroscópicas largas, administramos morfina intraarticular antes de salir, y los efectos analgésicos que producen sobre esa articulación son bien demostrados y bastante evidentes desde el punto de vista práctico. Así que efectivamente tenemos varias estrategias o varios lugares de la vía nociceptiva en los cuales los opioides juegan un rol importante. ¿Cómo llevamos esto a la clínica? Es lo relevante. Vamos a hablar un poquito de los equinos primero, porque me parece relevante. Yo hice alguna búsqueda, como ustedes saben, en media hora es medio complicado. Hice una búsqueda de aquellas cosas que a mí me parecen relevantes del uso de los opiáceos, y me traté de concentrar en los últimos 3 años, desde el 2018 al 2021, en lo que había en evidencia, porque ir un poco más atrás probablemente vamos a encontrar algunas otras cosas. El rol principal que tienen hoy día los opiáceos desde el punto de vista del proceso anestesiológico se basa, o clínico por decirlo de una forma, se basa muchas veces asociado, ¿no es cierto?, al control de algunos dolores de cierto tipo, o también muy asociado a la sedación en condiciones de terreno. Y rutinariamente hemos utilizado el butorfanol, hemos utilizado la morfina y la metadona últimamente, pero principalmente el butorfanol en los caballos es el fármaco agonista-antagonista, ¿no es cierto?, más utilizado desde el punto de vista de los aspectos sedativos. Y quiero linkear esto no solamente para pensarlo así como una aplicación en un solo uso, o que la vamos a utilizar para sedar un caballo, hacer un procedimiento y basta, sino que algo que ha surgido muy relevantemente, diría yo, en los últimos años, tiene que ver con que cada vez es más frecuente encontrar y realizar cirugías en estación en equinos. Y esas cirugías en estación van acompañadas de protocolos o de procedimientos sedativos por infusión, que muchas veces, yo diría la gran mayoría de ellos, utiliza algún alfa-2 adrenérgico como la detomidina, y se asocian principalmente a algún tipo de fármaco opiáceo, principalmente butorfanol, y en algunos casos también agonistas puros o agonistas mu, ¿cierto?, como la morfina, siendo el butorfanol, como les menciono, lo más relevante. Y esto ha tenido relevancia. Este es un artículo de Horst del año pasado, ¿no es cierto?, del 2020, donde ya teníamos cierta relevancia, y esta es la evidencia de los últimos años, donde ustedes van viendo que el tipo de cirugía que se están realizando en animales en estación ha ido aumentando en complejidad. En un comienzo, yo diría, los que somos un poco más viejos, muchas veces la utilizábamos desde el punto de vista para realización de procedimientos dentales principalmente, ¿no es cierto?, para corrección de cirugía, de heridas o laceraciones, ese tipo de cosas. Pero hoy día ya tenemos reportes bastante evidentes, ¿no es cierto?, de la realización de otro tipo de cirugías, como los TIVAC, por ejemplo, o la aritenoidectomía o la pexia aritenoidea, ¿no es cierto?, en los casos de los caballos roncadores que se hacen en estación, y incluso en algunos casos, ¿no es cierto?, ya empezando con el tema artroscópico y de abordajes artroscópicos en animales en estación. Así que efectivamente esta es una línea de desarrollo súper relevante, que yo les puedo asegurar que incluso en nuestro país cada vez se realiza más frecuentemente. Nosotros tenemos la experiencia en Valdivia de haber realizado uteropexias laparoscópicas en yeguas de alto valor, esas yeguas viejas que tienen, por ejemplo, los úteros medios caídos, que colectan líquido, que hacen perder cierto valor reproductivo. Hemos realizado uteropexias laparoscópicas, la extracción de ovarios o la ovariectomía, ¿no es cierto?, también es frecuente frente a algunos casos de cuadros tumorales, y innumerable cantidad de cosas. O sea, efectivamente se está haciendo en Chile más rutinariamente las técnicas quirúrgicas con animal en estación, donde los opiáceos juegan un rol súper relevante en el correcto desempeño anestesiológico de estos casos. Y cuando vamos al control, básicamente, o a la analgesia, básicamente como tal, tenemos varias
varias cosas que son relevantes. Esta es una lista bastante interesante de los tipos de opioides o de opiáceos más frecuentemente utilizados. Claramente el butorfanol, la morfina y la buprenorfina, que es ¿no es cierto?, un agonista parcial, que lamentablemente no tenemos disponible en nuestro país. Bueno, la verdad que el butorfanol tampoco lo tenemos disponible en nuestro país, solo tenemos la morfina de uso humano y la metadona de uso humano, la petidina también, pero de los que están en esta lista, ¿no es cierto?, probablemente ustedes ven el butorfanol es relevante desde el punto de vista de la utilización en diferentes dosis, en diferentes intervalos y para diferentes tipos de procedimientos. Ahora, la evidencia real, hay un lindo trabajo que salió hace un par de años atrás, donde se evalúa realmente la evidencia real del cierto uso de algunos fármacos opiáceos como el butorfanol para cierto tipo de procedimiento, y la verdad que la evidencia efectivamente existe, pero no es una evidencia robusta. Así que efectivamente los opiáceos tienen un buen efecto analgésico en los caballos, pero ese efecto analgésico generalmente no debe ser utilizado estos fármacos como forma única. Muchas veces se recomienda la utilización con otro tipo de agentes para incrementar o mejorar el nivel analgésico que ellos tienen. Pero el butorfanol ha sido probado, ¿no es cierto?, en la parotomía, como infusión constante, ¿no es cierto?, de forma intraarticular, y probablemente también en algunos casos de forma endovenosa, que es la más rutinariamente utilizada. Y interesante este trabajo, porque uno de los pocos que tiene harta evidencia es la buprenorfina. Tiene una muy buena evidencia desde el punto de vista de su utilización. Esto eran en animales post-castración, una escala, ¿no es cierto?, ranking numérico asociado a dolor, y ustedes ven que efectivamente el grupo que recibió buprenorfina tuvo menores puntajes indicadores de dolor que comparado con los controles. Así que efectivamente hay evidencia de que no solamente el butorfanol, sino la morfina ni la metadona producen o tienen efectos evidentes desde el punto de vista analgésico en los caballos asociados a diferentes tipos de procedimientos, sino que también la buprenorfina es un fármaco que tiene harta relevancia. Así que hay que empezar a buscar. Y estos son trabajos, para que ustedes vean cómo ha ido progresando, estos son trabajos del 2020 o 2019, y hacia dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Sedación, ya combinando, ¿no es cierto?, y utilizando metadona, combinada con acipromicina o con detomidina, con alfa-2 enérgico, ¿no es cierto?, con muy buenos resultados. Aquí tenemos otro ejemplo de metadona o butorfanol para premedicación anestésica. Aquí ya tenemos un trabajo con meperidina, le llaman los ingleses, petidina le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, en caballos, otro agonista puro, e incluso algunos otros fármacos que probablemente, bueno, la verdad que en Chile no los tenemos, pero son frecuentes en Estados Unidos, como la hidromorfona, y interesantemente no solamente son administrados por vía endovenosa o parenteral, sino que también pueden ser administrados por vía locorregional, como en este caso muy utilizado también para la administración epidural, algo que nosotros hacemos poco, pero hacemos en equinos. Podemos colocar catéteres epidurales, por ejemplo, post intervenciones agresivas, por decirlo, quirúrgicas en los miembros posteriores, o posterior a cierto tipo de problema que afecta a los miembros posteriores. Muchas veces podemos colocar un catéter epidural y podemos dar morfina en forma epidural. Así que efectivamente tiene varias aplicaciones los opiáceos en los equinos, y esta es una línea que efectivamente solamente yo creo que va desarrollándose. Interesante en el caso de los caballos, no solamente por lo que estamos conversando, sino que por los caballos dentro de los animales de producción, los animales grandes, llamémoslos como queramos llamar, es aquel que se encuentra un poquito en la medianía de la tabla entre lo que es un animal de compañía y un animal de producción. Hay lugares donde son considerados animales de compañía, o personas que los consideran animales de compañía. Hay otros lugares donde son específicamente, o personas que consideran que son animales exclusivamente de producción. Entonces hay una delgada línea ahí con los caballos en que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, y donde el tema doloroso tiene mucha más relevancia en este grupo que los considera probablemente animales de compañía, o mucho más cercanos, por decirlo de una forma, a un animal que un animal de producción. Así que efectivamente, sin lugar a duda, en el caso de los equinos, la evidencia existe, la utilización existe de varios fármacos, y esto solamente puede irse desarrollando y no involucionar.
Es tan interesante esto que el British Equine Veterinary Association, dentro de sus guidelines, ya publicados los guidelines de ellos, ¿no es cierto?, del año, hace un par de años atrás, ellos mencionan, ¿no es cierto?, a los mismos que nosotros le estamos hablando desde el punto de vista de la evidencia que tiene. El buto, la buprenorfina y algunos agonistas puros de MU, ¿no es cierto?, como la morfina y la metadona. Y en el caso de las castraciones, ellos recomiendan efectivamente la buprenorfina por sobre cualquiera de los otros dos, pero no en condiciones de administración única, sino que generalmente asociados a otro tipo de fármaco, como un antiinflamatorio esteroidal, o en un régimen terapéutico de administración que permita entregar adecuada analgesia durante el periodo postoperatorio. Así que efectivamente estas cosas existen. ¿Qué pasa en las otras especies productivas como los bovinos, los ovinos, los cerdos? Hay un poquito más de matices y de grises, pero algo se está haciendo, ¿no es cierto? Este es un trabajo que publicamos este año con Paulo, con Craig Johnson de Massey y con Patty Turner, que es la presidenta del World Veterinary Association, donde damos algunos lineamientos claros desde el punto de vista de cómo el dolor tiene relevancia desde el punto de vista de los animales de producción. Y efectivamente, haber tenido la oportunidad de participar me parece que enriquece mucho la capacidad profesional y nuestro conocimiento en nuestro país, así que efectivamente creo que es un logro importante. Y también hay otros trabajos como los de mi colega Hans Ketze, con el cual tenemos una relación de investigación bastante cercana. Él está en Kansas State hoy día, de jefe de departamento, y él ha hecho mucho también desde el punto de vista del dolor en los animales de producción, incluso con lo que en Estados Unidos llaman el uso extraetiqueta de ciertos fármacos que no están aprobados. ¿Por qué? Porque en los animales de producción tenemos cosas relevantes como los periodos de carencia, ¿no es cierto?, o los periodos de resguardo que nos limitan la utilización de ciertos agentes, y también, ¿no es cierto?, porque muchos de estos animales, bueno, lo mismo, van destinados a consumo humano, ya sea el producto, ¿no es cierto?, cárnico o algún subproducto. Pero todas estas cosas que estamos hablando no quieren decir que los animales no sufran de episodios dolorosos, y los episodios dolorosos agudos existen y son bastante evidentes, ¿no es cierto? En los bovinos de lechería, por ejemplo, las terneras, el de botones, es uno de los, no es uno, es el procedimiento más doloroso al cual son sometidos estos animales. El caso de las cojeras es muy relevante, ¿no es cierto? Todos los días una prevalencia importante de animales manifiesta ciertos grados de cojera. Las castraciones son bastante evidentes, que producen dolor, y aquí la normativa nos va poniendo un poquito más atrás, pero efectivamente no indica que nosotros no tengamos que darle la relevancia que efectivamente tiene el dolor en los animales de producción. Sin embargo, del punto de vista de tratamiento hay menos evidencia que del punto de vista de la anestesia de la sedación. Y aquí donde tenemos un tremendo, o podríamos llegar a tener un tremendo impacto en la realización de procedimientos anestésicos o de sedación en animales de producción. Y este es un trabajo de hace un par de años, ¿no es cierto?, en Veterinary Clinics of North American Food Animal, y efectivamente una de las combinaciones más relevantes que se utiliza para producir sedación profunda, o en algunos casos cuadros de diverso nivel que permita realizar ciertos procedimientos quirúrgicos asociados a algún tipo de bloqueo locorregional, es la utilización de la combinación entre la mezcla BXK, ¿no es cierto?, o que es la combinación entre butorfanol, silacina y ketamina. Y esta combinación que yo les pongo en rojo, asociada al butorfanol, efectivamente es una de las más seguras, es una de las que permite realizar procedimientos de buena forma, de mejor forma, entregando un grado de analgesia importante y mejorando las condiciones. Esta es una vaca que hicimos con una combinación de este tipo hace un par de años, y efectivamente funciona y anda de muy buena forma. E interesantemente, estos dos trabajos de este año, del 2021, hablan ya de frentón de la utilización de ciertos de opiáceos en ovejas, en cabras y en camélidos sudamericanos principalmente. Y de hecho habla no solamente de la utilización de procedimientos desde el punto de vista anestesiológico, sino que también desde el punto de vista analgésico. Y ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, la administración o la colocación de un catéter epidural en una cabra, con la administración rutinaria de algún tipo de opiáceo, e incluso se describe ya la utilización de parches de fentanilo en algunos de estas especies como grado o como método de analgesia
prequirúrgica o posquirúrgica, dependiendo del tipo de intervenciones. Entonces, el tema de los opiáceos ha ido avanzando no solamente en los equinos, sino que también se ha ido moviendo algunas otras especies como las que les acabo de mencionar. Otro rol importante que también lo quiero mencionar porque me parece interesante, tiene que ver con el uso de los opiáceos en camélidos sudamericanos. Y no solamente desde el punto de vista analgésico, sino que también desde el punto de vista anestesiológico. Nosotros aquí en el sur tenemos un investigador súper importante que tiene modelos de animales de alpaca, de llama, en los cuales hemos tenido que anestesiar varias veces, ¿no es cierto?, para realizar procedimientos, y la mejor combinación que anda también nuevamente es la combinación entre ketamina, silacina y butorfanol, que nos permite sedar, dependiendo de las dosis que utilicemos, prolongar los procedimientos en el caso de que tengamos que hacer algún tipo de intervención, o, ¿no es cierto?, preparar para realizar algún tipo de procedimiento, ya sea invasivo o no invasivo. Pero efectivamente hay un rol importante del uso de los opiáceos en los camélidos subamericanos también. Y lo último, quiero dejarle la tarea, ¿no es cierto?, tiene que ver con la tarea del dolor crónico, porque aquí hay muy poco de lo que sabemos en animales y donde también los opiáceos podrían jugar un rol. Esta es la nueva definición, ¿no es cierto?, del dolor crónico de la IASP del 2018, nociceptivo, neuropático y nociplástico. No voy a entrar en ningún detalle, pero sí sabemos que nuestros animales, particularmente los equinos y los bovinos, que es lo que sabemos hoy día, sufren cuadros crónicos o de dolor cronificante, ¿no es cierto? En este caso tenemos un cuadro de dolor crónico nociceptivo muy evidente, ¿no es cierto?, con una osteoartritis brutal, ¿no es cierto?, de la articulación interfalángica, proximal muy evidente, con una cojera muy marcada. Imagínense ustedes el grado de dolor que tiene o que puede llegar a sentir este animal, los cuadros de laminitis, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Existe evidencia? Existe. Sabemos que los animales con laminitis, lo sabemos del año 2011, que los animales con laminitis, los caballos con laminitis, ¿no es cierto?, tienen cierto grado de hiperalgesia, al menos mecánica, muy evidente en la zona, en la zona del casco, lo cual es bastante lógico, pero mientras no lo vemos publicado muchas veces no existe. Pero efectivamente sabemos que producen cuadros de hiperalgesia y alodínicos también, se sabe, asociados a la cronicidad. E interesantemente hoy día sabemos que hay neuromas en la castración de potros, ¿no es cierto? Cuando se castra y se corta y se mascula, ¿no es cierto?, el cordón espermático, ya sabemos que los animales pueden generar neuromas en el borde masculado. Sabemos nosotros, el trabajo que hemos hecho nosotros, ¿no es cierto?, que esa formación de neuroma también ocurre en las colas de los corderos al momento de la señalada, y también sabemos que ocurre cambios bastante evidentes asociados al dolor crónico en vacas a las cuales se le ha realizado caudectomía. Así que efectivamente la evidencia existe de que esos animales pueden llegar a sentir dolor crónico y aún más comprometer su cuadro doloroso. También sabemos que existe, por estudios que hemos hecho nosotros, que existe activación de ciertas células en la médula espinal de caballos con cojera crónica. Así que efectivamente sabemos que ahí tenemos un rol importante que jugar. Sabemos que hay que avanzar en el tema del dolor crónico más de lo que creemos, porque creo que ahí tenemos un pequeño déficit. Y espero que no asustarlos con esta foto, pero creo que quería terminar con un bang, como dicen los gringos, ¿no es cierto? Porque creo que es relevante que estas cosas nosotros tengamos las herramientas suficientes para tratarlas. Bueno, en algunos casos, ¿no es cierto?, el tratamiento es bastante obvio, pero efectivamente en el proceso, en el periodo en el cual se toma la decisión, los animales tienen que tener cierta capacidad de tratamiento y nosotros tenemos que tener las herramientas suficientes para tratarlo. Lo mismo que los cuadros abdominales, ¿no es cierto? Hay algunos que son bastante violentos, como el que ustedes están viendo en este caso, que requieren un adecuado tratamiento del dolor en dichos animales. Así que creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que hay trabajo por hacer en los cuadros abdominales, muy evidente y muy marcado, y sin lugar a dudas los opiáceos juegan un rol relevante y lo van a seguir jugando, lo han venido jugando, lo van a seguir jugando, y esto efectivamente creo que viene para quedarse, y el hecho de que nosotros como país no tengamos las herramientas para poder adquirirlo nos transforma o nos genera a nosotros como médicos veterinarios un déficit importante desde el punto de vista de nuestro arsenal terapéutico, además de poner en duda nuestras mismas capacidades de poder tratar adecuadamente y evitar el sufrimiento de los animales que cursan con cuadros de dolor agudo y crónico. Así que creo que estoy en el tiempo, podemos conversar en las preguntas.
Bueno, muchas gracias, Eddie, por tu presentación, ha sido muy completa. Y como tú dices, bueno, al final vamos a dejar un espacio para preguntas que se hayan podido generar. Muchas gracias nuevamente. A continuación, vamos a presentar al doctor Paulo Stigal, que, bueno, él ha colaborado en nuestro quehacer en Latinoamérica de varias formas, hay que decirlo, desde nuestra formación hasta siempre asesorías varias para distintos equipos, como el de Eddie también. Así que realmente es un honor contar con la presencia de él. Es difícil resumir su currículum, pero como decía la doctora Ubilla, es un destacado investigador, expositor y profesor actualmente de la Universidad de Montreal en Canadá, pero básicamente también tiene toda la expertise en lo que es investigación, tanto del diagnóstico como manejo del dolor, y es parte del Consejo Global del Dolor, y copresidente del grupo de pautas terapéuticas de la UASABA. Así que realmente es un honor, también todos lo conocemos por la publicación de la escala de dolor, la escala facial de diagnóstico del dolor en gatos. Así que realmente es un honor contar con su presencia y nos va a presentar una charla que se denomina uso de opioides en animales a nivel mundial, estado del arte, y vamos a discutir algunos temas acerca de, bueno, cómo se aplica en los opioides en distintos animales, pero también si es posible realizar anestesia libre de opioides, ¿ya? Y su visión de experto a nivel internacional, y finalmente, bueno, vamos a hacer el conversatorio con los colegas que ya hemos mencionado. Muchas gracias, Paulo. Y puedes compartir ya tu pantalla. Buenas noches a todos. No puedes compartir, no puedo compartir. Tienes que... Así, tienes mucho. Ahora sí. Ahora sí, ¿ah? Adicionalmente debemos decir que Paulo va a hablar en portuñol, que es un doble esfuerzo, así que no te preocupes que vamos a comprender perfectamente tu presentación. Así que bueno, muchas gracias y damos inicio ya a tu presentación. Muchas gracias, Mariela, Eddie, José, María y todos los amigos y colegas de Chile. Soy muy contento por esta invitación para participar de este conversatorio. Es un tema muy interesante, un tópico muy actual. Y como dices, Mariela, hablo muy bien el portuñol. Hablo mejor el portuñol después de un vino chileno. No es posible hoy anoche. Mas vamos a hablar un poco sobre los opioides en animales a nivel mundial con estado del arte, más también me gustaba mucho de hablar un poco sobre la anestesia o técnicas anestésicas libres de los opioides. Por tanto, las metas hoy, el introducir los conceptos de anestesia libre de opioides también, y no sé si hablas esta terminología ahorrante, como sería sparing effect de los opioides, que son también los efectos secundarios de opioides, la cuestión de la endemia para los opioides, no es la traducción de opioides endémicos, más hablamos de la endemia de los opioides en América del Norte principalmente. Una cuestión muy importante hoy con este conversatorio es la falta de disponibilidad y estudios también en medicina veterinaria de anestesia libre de los opioides y una descripción general de las estrategias utilizadas, analgésicas utilizadas para los casos de anestesia libre de los opioides para pequeños animales. Introducción, y vamos a hablar, claro, rápidamente. Cuando hablamos de una técnica libre de los opioides, cuando llamamos de opioid free en inglés, hablamos de una técnica que no utilizas opioides. No puedes utilizar por mismo las vías neuroaxales,
neuraxiales, las vías sistémicas, por ejemplo, no se utilizan. Por ejemplo, y vamos a hablar un poco de la evidencia en medicina veterinaria. Si hablamos de las técnicas que llamamos en inglés de opioid sparing o opioid minimum, hablamos de una técnica que es un poco más permisiva y utilizas muy poco opioides. Por ejemplo, una sola dosis de los opioides con una premedicación o una vez una dosis para el periodo postoperatorio. Y también cuando hablamos, podemos hablar de una manera general, cuando se utilizan opioides, por tanto, como en premedicación, por el manejo del dolor agudo, como infusiones, y también de las vías transdermales, por ejemplo. Podemos hablar un poco de la cuestión, ¿por qué nos hablamos tanto hoy de técnicas libres de los opioides? Porque se pasa una endemia o una epidemia de los opioides hoy, principalmente, que tratamos de que los opioides por muchos años, años 90 o años 2000, son sobreprescritos en medicina humana. Y claro, después de años y años y años, habíamos un problema muy serio, las crisis de opioides, porque son muy adictivos y también con un potencial abusivo muy grande. Y claro, nosotros los veterinarios somos también penalizados por esta cuestión que los gobiernos, los poderes no acechan que somos también doctores y necesitamos de estos fármacos para trabajar. Y es una cuestión muy compleja y política también que vamos a hablar un poco. Finalmente, nosotros tenemos una escasez de medicamentos en América del Norte porque los gobiernos quieren que nosotros, inhumanos, la medicina humana, no utilicen mucho los opioides. Y cuando habíamos una escasez de la producción también, claro que tenemos una especificidad o una necesidad principalmente para la medicina humana y no para nosotros en medicina veterinaria. Es una situación muy triste, como estamos acá hablando hoy, que los opioides no son disponibles en muchos países. Por tanto, acá en América del Norte hablamos de una endemia de los opioides, de los problemas de la escasez de medicamentos. Pues la verdad es que los opioides no están disponibles a muchos años, a mucho tiempo en muchos países. Como trabajo de las líneas, de las guidelines de la World, de WASAVA, un trabajo que hacemos juntos con mis colegas de la Therapeutic Guidelines Group, nosotros publicamos hace más o menos un año una lista de las moléculas, de los fármacos esenciales para los perros y para los gatos también. Si miras bien la lista, es un trabajo muy semejante que la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, y que necesitamos un trabajo de 2 años con muchos expertos y también muchos colegas de oncología, dermatología, con una posibilidad de comentarios, de opiniones, que finalmente producimos este documento extenso para lo que acreditamos ser moléculas y medicamentos, fármacos esenciales. Hoy es muy importante porque hablamos de los opioides. Y los opioides son partes de la lista principal que hablamos de core list. Por tanto, pensamos como grupo y como organización, como una comunidad WASAVA,
que los opioides son medicamentos fundamentales, esenciales para el trabajo del médico veterinario. Y por tanto, hoy es importante hablarnos de, mismo que no necesitas siempre los opioides, nosotros como clase, como profesión, necesitamos accederlos para trabajarnos en casos específicos, especialmente en dolor de quirófano, de quirúrgico. Hablamos sobre los opioides ahora. Consideramos siempre, como escribimos los artículos de revisión, hablamos siempre de los opioides como una piedra angular del manejo del dolor aguda. Se utiliza mucho en combinación con técnicas, con los bloqueos anestésicos locales y con los AINES. Mucho puedo afirmar que 99% de mis casos a Montreal sí utilizamos menos los opioides hoy, mismo utilizamos mucho en la premedicación de casos de cirugía. Porque también puedes utilizar, como Eddie ha hablado, podemos utilizar por la vía epidural, transdérmica también. Puedes hacer inyecciones, mismo en pequeños animales intraarticulares, y mismo para cirugías de back surgery, de columna, no sé si hablamos columna también en español. Porque nosotros tenemos muchas ventajas, son moléculas de gran eficacia. Puedes, especialmente cuando trabajas con metadona, morfina, fentanil, puedes haber una analgesia dosis dependiente. Tienes siempre el beneficio de la reversibilidad. Si tienes, por ejemplo, si trabajas con un antagonista opioide como la naloxona. Y hay demostrado con el colega Nacho Redondo de España, que ha hecho estudios sobre la mortalidad en perros, y hay una menor mortalidad cuando se utilizan los opioides en anestesia. Pues claro, también tenemos otras desventajas, como todas las clases de medicamentos. Son medicamentos muy controlados acá en América del Norte y también en los Estados Unidos, claro, y en Europa. Por tanto, tienes un proceso un poco burocrático de compra, de almacenamiento, dispensación y también de prescripción. Es normal, mas lo que es muy importante hoy en este conversatorio es que mismo que hay una desventaja de una cierta burocracia, es importante que mismo con la burocracia nosotros tenemos el derecho, el acceso a los opioides. Por tanto, como hablamos, hay un potencial de abuso y los efectos secundarios o adversos. Puedes haber en pequeños animales vómitos y emesis, principalmente con la morfina. No observamos mucho con la metadona, por ejemplo, la buprenorfina o el butorfanol o mismo el fentanil. Puedes producir una bradicardia que es muy fácilmente tratada con los anticolinérgicos, con la atropina o con glicopirolato acá en América del Norte. Puedes haber una depresión respiratoria que es muy bien tolerada para los pacientes, los animales sanos. Yo miro mis notas acá. Y puedes también, en casos extremos, especialmente con dosis exageradas, producir un tipo de cambio de comportamiento que llamamos de disforia. Mas no es común cuando nosotros utilizamos dosis apropiadas. Y si tienes mismo un comportamiento un poco disfórico, puedes siempre utilizar la sedación también. En perros puedes observar también los jadeos, que déjalo ser.
y siempre, como dicho, puedes utilizar un antagonista. Ahora, si vamos a hablar un poco sobre las técnicas libres de los opioides en medicina veterinaria, es un tópico muy importante, actual, y por ejemplo, nosotros no tenemos muchas evidencias, ¿no? Hay muchas pocas publicaciones. Es muy romántico, es muy bonito hablar de las técnicas libres de los opioides, mas la verdad es que mezclo con francés, con su permiso, que, por ejemplo, habíamos simplemente de los case reports, especialmente. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos 3 publicaciones, una serie de casos para ovariohisterectomía que han utilizado la medetomidina con la ketamina y la cepromacina. También utilizado infusiones de medetomidina, de ketamina y también en algunos casos de la lidocaína, con los bloqueos locorregionales con el tipo TAP, y también la utilización de carprofeno y también en algunos casos el paracetamol combinado. Tenemos también colegas de Inglaterra que han publicado este reporte de una reparación de una fractura humeral, que han utilizado un catéter muy colocado en el plexus braquial. Y también con meloxicam, con la terapia con hielo y también con los movimientos, la fisioterapia. Y también con un caso con hemilaminectomía, mas es muy poco. Cuando hablamos de los gatos, nosotros acá en Montreal, nosotros trabajamos con un protocolo libre de los opioides, con una combinación de ketamina, midazolam y dexmedetomidina. Si tienes medetomidina, puedes utilizar la medetomidina, mas pienso, si tienes silazina, no puedo afirmar que el protocolo es bueno como presentado acá. Utilizamos mucho la bupivacaína intraperitoneal con también nuestros estudios acá. El meloxicam, y antagonizamos la dexmedetomidina con acipamisol. Y lo que nosotros observamos es que podemos tener es muy eficaz, funciona muy bien el protocolo. Tienes un nivel de anestesia muy bueno, mas cuando hablamos de la eficacia analgésica de este protocolo libre de los opioides, no es muy bueno. Por ejemplo, 73% de las gatas adultas del estudio necesitaron de la buprenorfina, un opioide que funciona muy bien en gatos. También los pequeños, no sé cómo dices, los gatitos, 25% necesitaron también de la buprenorfina, 2 a 3 horas después de la ovariohisterectomía. Por tanto, con este estudio podemos imaginar que no podemos trabajar muy bien con un procedimiento muy común como la ovariohisterectomía sin los opioides. Ahora, ¿qué hacemos sin los opioides? Si no podemos trabajar, si tenemos una limitación, vamos siempre a buscar el protocolo de analgesia multimodal, como las técnicas anestésicas regionales y locales, los bloqueos. Los antiinflamatorios son muy importantes, especialmente en dolor cirúrgico. Vamos, por ejemplo, ahora, especialmente en Europa, en estudios de Inglaterra, comenzamos a entender la importancia de la utilización del paracetamol, que llamamos en las Américas de acetaminofén. Es muy también importante de
hacermos más y más estudios con dipirona, que puede ser un potencial analgésico muy importante, y con las infusiones de lidocaína, de ketamina y también de la dexmedetomidina. El tiempo es muy cerrado hoy. Me gusta hablar rápidamente de los anestésicos locales para motivarlos a utilizar, porque son componentes clave de la analgesia. Pueden reducir los requerimientos anestésicos en analgésicos de manera importante, como 60-70% de los requerimientos. Son muy baratos y también disponibles en todo el mundo, y muy diferente de los opioides, no son controlados. Por ejemplo, dos técnicas que utilizamos de manera rutinera acá en Montreal, la anestesia intraperitoneal e incisional. Nosotros tenemos evidencias de técnicas que estas técnicas son sencillas, prácticas y rentables también, que puedes incorporar como los bloqueos intratesticulares de rutina en su práctica. Para estos bloqueos, hay demostrado que reducen los requerimientos analgésicos postoperatorios tempranos, aumenta el tiempo hasta la primera intervención analgésica, por ejemplo, es muy más tardía, reduce los scores de dolor después de la cirugía abdominal, y es siempre recomendado para laparotomía y cirugía laparoscópica como técnica adyuvante en la literatura humana. Y hoy nosotros, por los grandes centros, las universidades, trabajamos mucho también con los bloqueos anestésicos locales guiados por ultrasonido. Y como hablamos, también hablamos de la anestesia neuroaxial, como Eddie ha hablado, los grandes animales, hacemos mucho la utilización de la morfina y beneficios a corto y largo plazo, como la prevención del dolor persistente postoperatorio. Utilizamos fármacos anestésicos locales de duración longa, y también puedes utilizar para todas las extracciones dentales. Podemos también hablar rápidamente de la dipirona, específicamente de los que pueden tener efectos analgésicos muy interesantes, mismo que los efectos antiinflamatorios no serán muy así buenos. Se utilizan las dosis en perros de 25 a 35 miligramos por kilo a cada 8 horas. Y también puedes utilizar en perros en combinación con el meloxicam, porque hay un estudio de Unesp y Botucatu en Brasil que han demostrado un mejor resultado que el meloxicam solo u placebo. En gatos, habíamos estudios que hablaban mucho como compuesto fenólico de salivación y vómitos, tiene que estar alerta y todo, pero también habíamos un estudio este año que la dipirona ha producido una analgesia comparable a meloxicam en gatos. Y no me gusta hablar de cambiar la dipirona para la meloxicam, mas puedes utilizar en gatos la dipirona como una opción analgésica cuando hay una contraindicación a los AINES. Por tanto, si no tenemos los opioides, vamos a hacer un enfoque multimodal para trabajarnos de una manera tanto con un tratamiento farmacológico, mas también debemos considerar el tratamiento no farmacológico para también incorporarnos, reducir miedo, estrés y ansiedad. Podemos utilizar los fármacos como la gabapentina y también la trazodona. Trabajar siempre con mucha empatía, con ambiente limpio y tranquilo, con un confort térmico y siempre con las interacciones positivas. Por tanto, una cuestión muy importante hoy es, ¿qué hacemos? ¿Podemos trabajar sin los opioides o no podemos trabajar? ¿O qué hacemos acá?
Pienso que en casos específicos, especialmente cuando puedes trabajar con los bloqueos loco-regionales, es posible, es factible de trabajarmos sin los opioides. Mas hoy no sabemos lo que pasa después de la cirugía. Por ejemplo, los bloqueos funcionan muy bien, mas 12, 24 horas después del bloqueo, ¿o qué pasa? No sabemos, no tenemos esta información. Pienso que después de una corrección, de una reparación, de una fractura, puedes encontrar un animal en dolor, por ejemplo. Hay una falta importante de estudios en medicina veterinaria. El conocimiento es muy basado principalmente en estudios en humanos, en el laboratorio, que también son controversos. Y a mí, mi opinión, yo pienso que los opioides en mi práctica son la piedra angular del manejo del dolor. Y para mí no estoy listo para dejarlos ir. En una cuestión un poco más filosófica, política, pienso que los veterinarios deben tener acceso a los opioides. Es una necesidad de trabajo, como personas que los médicos también necesitan, porque hoy nosotros somos una profesión que está muy a riesgo de suicidio y también mucho también por causa de una fatiga por compasión. Por ejemplo, vemos acá las definiciones de este problema para los profesionales veterinarios. Y claro que hay mucho, pienso también que no haber los fármacos necesarios para tratar un dolor, por ejemplo, es muy grave para los veterinarios. De todos los días trabajar de manera que miras y se encuentras con animales en sufrimiento, en dolor, y no puedes hacer nada porque no tienes las armas, por ejemplo. Por tanto, muchas gracias por su atención. Su permiso por mi portañol, hago mi mejor acá. Yo quedo atento a sus dudas. Muchas gracias, Paulo. Realmente ha sido muy provechoso para nosotros escuchar tu visión de esta problemática y realmente, bueno, es un poco lo que nosotros pensamos y lo que también nos convoca hoy, y por eso estamos aquí, que independiente de las diversas herramientas que podemos tener, ellos también siguen siendo piedra angular de la terapia. Hay algunas preguntas en el chat. Laura pregunta respecto a la crioterapia, la terapia con hielo, si la recomiendan en algún protocolo específico, cuánto tiempo. Por tanto, nosotros muchas gracias, Mariela, por sus comentarios. Nosotros de la WASAVA, Consejo Mundial del Dolor, nosotros habíamos publicado un artículo de revisión en Journal Small Animal Practice. Es de libre acceso y hablamos de manera muy práctica. Hablamos de una cápsula, una revisión cápsula. A los 2,000 palabras apenas, muy rápido y muy práctico. Y puedes se informar. Mas la realidad es que nosotros no tenemos muchos protocolos desarrollados en medicina veterinaria. Nosotros no conocemos si puedes hacer 2, 5 minutos o 10 minutos. Por ejemplo, tienes informaciones de los estudios laboratoriales que si haces 10 minutos, puedes comenzar a hacer de lesiones directamente en la piel. Por tanto, nosotros hacemos mucho para las cirugías ortopédicas, por ejemplo, inmediatamente con el postoperatorio, el momento de la recuperación anestésica, podemos hacer hielo. Es muy importante siempre tener algo entre el hielo y la piel, dice la piel del animal.
por tanto, puedes hacer con hielo, puedes hacer rápidamente por 5 minutos, por ejemplo, porque sabes que puedes, piel, gracias Guillermo, la piel y el hielo. Por tanto, puedes hacer por 5 minutos, por ejemplo, y hay un estudio en medicina veterinaria del año pasado que es capaz de reducir la inflamación con 5 minutos, por ejemplo. Por tanto, puedes aplicar en las cirugías ortopédicas muy rápidamente. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta por el chat o bien por audio que alguien quiera participar. Bueno, entonces vamos a dar inicio al conversatorio para hablar respecto a la restricción de fármacos, que es lo que nos convoca hoy. Y la primera pregunta es respecto a la restricción que tenemos como país para el uso de estos fármacos, y es para el doctor Stigan, que quisiéramos saber cuál es su visión, un poco la compartió en la presentación. ¿Cuál es su visión respecto a la restricción de estos fármacos para veterinarios en algunos países como el nuestro? Si conoce algún país con esta realidad y si realmente cree que se puede hacer anestesia sin opioides. Un poco lo discutió en la presentación porque hay algunos reportes de eso, y entendiendo que son como piedra angular, ¿cuál es su visión general como experto internacional de esta realidad que tenemos en nuestro país? Vamos a empezar con la cuestión final. No pienso que podemos trabajar y hacer la anestesia sin los opioides. No podemos. No tenemos evidencias. En muchos de los animales vamos sufrimiento animal si no utilizas los opioides. Es claro. Hablamos un poco del dolor de cirugía. Si hablamos de trauma, de las hospitalizaciones, el control del dolor es muy difícil sin los opioides. Muchas veces utilizamos las infusiones de ketamina, de lidocaína y de los opioides. Ellos son animales, son males, son en dolor. Por tanto, pienso que no podemos trabajar. Puedes trabajar con situaciones cirurgicales que tienes un bloqueo, una manera de trabajar en dolores moderados, leves, posiblemente. Mas hay muchos casos de dolor severo que necesitas de los opioides como piedra angular, como hablamos. Perfecto. Ahora, la primera cuestión, hay muchos países. Pienso que si hablamos de las América Latina, hay muchos países en Europa, por ejemplo, Bulgaria, Serbia, Croacia, por ejemplo. Si hablamos de África, una realidad muy difícil. Asia también, habíamos trabajado con colegas de Vietnam, es muy complicado. Por tanto, el problema es mundial. Y qué debemos hacer es trabajar juntos como profesión. Es muy bueno con esta actividad, con este conversatorio para hablarnos de cómo hacemos juntos. Por tanto, tienes que haber una movilización de la clase. No es simplemente nosotros tenemos que hacer una movilización juntos. Trabajar con el Comevet, por ejemplo, con el consejo, con el gobierno, finalmente, por demostrar la importancia que nosotros somos doctores también, que necesitamos de respeto, que no somos, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a controlar, sí, vamos a hacer un proceso justo,
un poco burocrático porque son narcóticos, mas vamos a hacer las cosas bien que nos deben nos dar acceso. ¿Es claro? Pienso que muchas veces estoy hablando francés con una mezcla de francés con español. Se entiende perfecto, perfecto. No, Perfecto. es Es un español. trabajo de movilización. No puedes simplemente, que hablo muy con mis estudiantes, no, tienes que haber una acción coordinada y no es para mañana. Si es por año, 2, 3 años, mejor. Vamos a organizar y comenzar el diálogo. Para también sensibilizar a la industria veterinaria, porque es muy importante. Tenemos fármacos legalizados, fabricados por la industria veterinaria también. Por tanto, es una cosa del colegio, de grupos de movilización, las universidades, la industria y el gobierno. Y la idea de hacer el documento de la lista de fármacos esenciales es para dar un documento legal importante para las instituciones de ver, mira que esto es importante para nosotros. No podemos trabajar sin esto. Que los opioides están listos, están en la lista para podernos trabajar. Gracias, José. Ahí compartió la lista el doctor Fuenzalida, muchas gracias. Aprovecho brevemente, Paulo, bueno, muchas gracias por la presentación. Estuve revisando la lista y bueno, invito a todos los colegas que están presentes que la revisen con detención. Me parece muy interesante el énfasis que se hace en opioides, también en midazolam, diazepam, que siento que básicamente apoya de forma consistente lo que ustedes están postulando, o sea, básicamente que nosotros necesitamos los opioides y otros fármacos controlados como el midazolam y el diazepam dentro de la batería de herramientas para poder hacer medicina. Así que eso, les comparto la lista, los invito a que la revisen y eso, muchas gracias, Paulo. Aprovecho también a contarles que en esa misma página que es de wasaba.org también pueden encontrar algunas guías para ciertas situaciones específicas como ovarectomías, castración y también otras situaciones, cesáreas, ortopedias, y donde hay sugerencias de protocolos con opioides o libre de opioides, así que también esa página les va a dar información al respecto, que es en este consejo donde se han hecho estas listas y estas guías. Paulo, la segunda pregunta es respecto un poco a la burocracia que tú hablabas. ¿Cómo es el tema de la prescripción? Tanto, bueno, tú has estado en Estados Unidos y Canadá. Realmente es muy difícil la prescripción. Me imagino que también tienen una receta retenida. Un poco para contarles a los colegas de la relevancia de tener estos botiquines, estas farmacias veterinarias que cuenten con todos los implementos necesarios para la seguridad también. Informando también, todos sabemos que son drogas de abuso, pero que en el fondo tenemos estudiantes también dentro del grupo. Es importante que se sepa que no solo en Chile pedirían estas cosas tan burocráticas, sino que en todo el mundo esto es así. Si nos puedes contar un poco tu experiencia en Canadá, quizás en Brasil era diferente, si nos puedes contar respecto a eso. Sí, claro. Una pequeña historia apenas para clarificación. El Canadá, los Estados Unidos, los países de Europa, en un cierto momento no había los opioides. Es una historia, ¿sí? Por tanto, es un trabajo de tiempo. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos la metadona, la buprenorfina veterinaria en Canadá. Y puedes utilizar estos argumentos para trabajar con los gobiernos locales, con las instituciones, como un argumento para demostrar. Los otros países ya tenemos.
En Inglaterra nosotros tenemos también la metadona, el paracetamol, el buprenorfina veterinarios. Y es muy bueno porque nosotros no dependemos de la medicina humana, de la producción humana. Y el trabajo es muy importante, como un poco como los cannabinoides, ¿no? Si quieres siempre prohibirlos, las personas van a utilizarlas de una otra manera, una otra opción. Es un poco el mismo problema con los opioides, porque estás a estimular mucho el mercado negro. Una cosa así pensar también dentro de esta discusión. Acá es también burocrático. Yo trabajo en universidades mucho más simples para mí, porque nosotros tenemos una farmacia. Y la farmacia es responsable por los opioides, mas claro, cada persona también tiene su responsabilidad. Por ejemplo, cuando trabajé a una universidad de Guelph, tienes ¿cómo se dice? ¿Armario? Sí. A un armario. Dos puertas con la llave. Y siempre necesitaba de una segunda persona. Vamos conmigo, vamos a trabajar con 0.5 de la morfina. Una persona, segunda puerta, morfina, 0.5, Mariela, 0.5. Sí, Paulo, 0.5. Perfecto. Cerramos, enseñamos juntos un documento. Es burocrático, ¿sí? Y cuando no utilizas en los casos, por ejemplo, nosotros utilizamos 0.3 y habíamos 0.2 para descarte. Nosotros juntos, dos personas para asignarnos juntos. No utilizamos, vamos a quedar a jugar garbage. Por tanto, es un procedimiento. Acá en Montreal nosotros utilizamos las digitales. Es un mecanismo electrónico. Cuando utilizo mi digitales, el máquina sabe que es Paulo, que estás a trabajar con 0.5 de morfina. Estás en el código de la farmacia, que sí es Paulo. Por tanto, a cada persona, 0.5 para Paulo, 0.3 para Mariela, tienes un reporte siempre, un cadastro, una lista. Y si hay discrepancias, puedes identificar la persona. Es más simple. Como veterinario en Canadá es mucho más fácil porque pues, es mucho más simple. Tengo el derecho de comprar los opioides. Con, claro, un cadastro, cadastro se dice. ¿Sí? Cadastro. Un registro. Like when you fill out a bunch of things. Como un catastro, una ficha, un Catastro. Sí. Okay, perfecto. Es muy similar. Puedo trabajar con mi viatura. Puedo hacer investigaciones con Eddie el campo si quiero. Tengo este. Mas es siempre muy, muy complicado, las prescripciones y todo. La profe... Con su permiso, Tomás, estoy hablando. Ahora, mas es burocrático. Si quieres hacer algo, aceptas que es burocrático. No puedes, es muy burocrático, no utilizas. No, es la realidad. Si quieres trabajar con los narcóticos, los opioides, es una cosa seria y es burocrática. Y si queremos cambiar la profesión, vamos a hacer de manera correcta. Es todo. Ahora, si no quieres nos dar los opioides, mismo de una manera correcta, transparente y clara, hay un problema.
Por tanto, es una cosa... En Canadá es mucho más simple que los Estados Unidos, por ejemplo. Los Estados Unidos tienes Schedule 1, 2, 3. Eso es muy complicado, no hay problema, Tomás. Por tanto, es muy complicado, más complicado. En Brasil, voy a hablar una historia. Con mi doctorado, mis investigaciones de PhD, no sé cómo dices, en doctoramiento, yo había en mi casa como muchas ampolas de metadona y buprenorfina para mis gatos. Es inimaginable esto en América del Norte, porque los Estados Unidos es jail, es prisión, es una realidad. Por tanto, vamos a hacer de manera correcta, o que necesitamos para tenermos acceso. Y después trabajas como eso. Por tanto, es mucho más burocrático, es controlado. Y si tienes discrepancia, por ejemplo, utilizas 100 mililitros de butorfanol por año, un otro año utilizas 1 litro de butorfanol, la vigilancia sanitaria en Brasil es Anvisa, en Canadá es Health Canada. Hay un problema de discrepancia muy grande. Vamos a hacer una visita. Por tanto, son estas cuestiones. Y por tanto, necesitas de doble vía para las farmacias también, claro. ¿Y esa fiscalización la hace una institución de medicina humana o veterinaria? No se ve como una institución humana. Health Canada, por ejemplo, es una institución que analiza las investigaciones también, de la utilización de los medicamentos para investigación en animales también, por ejemplo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paulo. Una consulta para el doctor José Fuenzalida también, como experto en el área de anestesia, se desarrolla como docente en la Universidad Andrés Bello y desarrolla también el área de anestesia loco regional. Entonces la pregunta está relacionada con esta problemática, ¿qué limitaciones ve en nuestro país respecto a la práctica diaria? Generalmente acá se usan protocolos libres de opioides. ¿Cómo visualizas esa realidad? Que si bien existe, y como decía el doctor Stigall, probablemente no es la ideal y no es la correcta, es la que existe en nuestro país. Muchas gracias, Mariela. Bueno, tomando en consideración varios antecedentes que comentó el doctor Stigall, si bien los bloqueos locorregionales, por ejemplo, tienen un gran beneficio dentro del intraquirúrgico y el postoperatorio inmediato, muchas veces el opioide sigue siendo la herramienta principal como el rescate. Por lo tanto, se hace necesario el poder llegar a contar, por ejemplo, con fármacos como metadona, fentanilo, morfina, dentro de la batería y herramientas para manejar el dolor. En nuestro caso, en mi caso personal, claro, también trabajo en la Universidad Andrés Bello, y el hecho de tener una restricción de fármacos que incluye los opioides, también es una limitante en la formación del profesional, que quizás nos cuesta un poco tomar el peso de no poder contar con esa herramienta en el momento de la formación del docente. Muchos de nosotros quizás, en nuestro caso, en mi caso más bien, tuve la posibilidad en mi formación de poder contar con estos fármacos, pero probablemente muchos de los estudiantes en los cuales actualmente estamos formando, dentro de su formación, no está el conocimiento quizás de la metadona o la morfina como una herramienta real, ¿sí? Y ahí hay un gran desafío quizás para el profesional, quizás en unos 5, 8, 10 años más que pueda acceder a estos fármacos, poder incluirlo dentro de la herramienta terapéutica, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el gran desafío de poder lograr estos objetivos en el mediano plazo probablemente. Entendemos que es un camino que no va a ser fácil,
pero estamos trabajando en ello y esperamos tener éxito. Bueno, muchas gracias, doctor Fuenzalida. Un poco tomando también las palabras del doctor Fuenzalida, quería preguntarle al doctor Eddie Bustamante, como parte importante de la enseñanza que se hace en nuestro país de anestesia, probablemente de los primeros, de los pioneros en esta área en nuestro país, ¿cuál es tu visión respecto al rol de las universidades en esta problemática? Porque un poco decía el doctor Fuenzalida, que claro, lo que nosotros estamos enseñando ahora va a perdurar en el tiempo por las próximas generaciones que ya han aprendido a hacer anestesia y analgesia sin opioides. Entonces, ¿cuál podría ser el rol de la academia dentro de la solución también de esta problemática? Sí, gracias Mariela por la pregunta. Yo creo que esa es una de las claves. Paulo decía que el esfuerzo tiene que ser bien mancomunado, tripartito, él decía, ¿no es cierto? El Colmevet, las asociaciones o las organizaciones profesionales o de especialidades, las universidades. Entonces, yo creo que hasta cierto punto la forma en la que Colmevet hoy día ha enfrentado este tema, que llevamos muchos años, no soy el más viejo, o a lo mejor sí soy el más viejo aquí, pero los que llevamos más años en esto, por decirlo de una forma un poco más políticamente correcta, sabemos que se han hecho muchos esfuerzos. Yo diría que este es el que yo he visto que ha sido mejor encaminado porque en el fondo logra juntar esas áreas que muy bien mencionaba Paulo. Y dentro del rol de las universidades, yo creo que ahí cabe un rol fundamental, no solo por el hecho de entregar la formación. Yo creo que una cosa es lo que se enseña, lo que la teoría, por decirlo, la puesta en práctica, ciertas cosas que claramente ha ido variando, como decías tú, Mariela, ¿no es cierto? Ha ido modificándose en el tiempo. Los que partimos en esto hace muchos años, mejor no quiero decir las cosas que teníamos disponibles comparadas con las que sí tenemos disponibles el día de hoy. Eh, y, pero yo creo que una cosa relevante también es que la educación, la educación, la educación ha logrado, yo diría, poner en relevancia estos temas que cuando yo estudié o cuando estudiaron algunos que están aquí muchas veces ni siquiera los considerábamos, ¿no es cierto? De cómo debemos tratar ciertos fármacos, la relevancia del dolor, la importancia del dolor. Y de la mano con eso, yo creo que una de las cosas fundamentales tiene que ver con la responsabilidad, el educar la importancia de los grupos de fármacos, la responsabilidad que eso conlleva dentro de la formación profesional. Yo creo que claro, lo profesionalizante súper bien, las técnicas extremadamente bien, pero creo que nosotros hoy día también tenemos que hacer énfasis y debiéramos tener clases no sé, pues de ética profesional que antiguamente la gran mayoría de las universidades tenía, hoy día muchas veces con los cambios curriculares se han ido dejando un poquito de lado. Eh, yo creo que ahí va un poco el tema de cómo comportarse profesionalmente, las responsabilidades que eso conlleva y cómo eso lo vinculamos también con el tema gremial y con el tema profesional. Así que, no, yo creo que ahí está la tarea de todos, en generar ese cambio desde la lógica de la responsabilidad y la buena práctica, por decirlo, veterinaria. Sí, coincido absolutamente. Creo que la academia tiene un rol sustancial que en el fondo desde, bueno, los esfuerzos tuyos, de otra gente también en Santiago, en otras regiones, como dice ahí Guillermo, claro, se ha ido un poco ya afianzando el concepto de analgesia multimodal, reconocimiento del dolor, cosa que también dentro de tu generación yo estoy, y tampoco, nunca lo vimos en la universidad, y ahora eso se ve. Entonces, creo que hay que continuar ese camino para que después, cuando esto se pueda modificar, claro, para los colegas recién titulados sea más fácil simplemente adicionar un par de fármacos más. Ahora, siempre por ahí dicen que el profesional se forma más por lo que ve, más que con lo que le dicen. Y claro, un poco la problemática puede ser si algún profesional, algún estudiante no vio esto en su práctica, es más probable que después le cueste incorporarlo, por ejemplo, si hay más fármacos disponibles. Pero bueno, ya estamos en este camino. Mi segunda pregunta que hemos elaborado con la mesa es respecto
¿A cómo ves el uso de opioides en animales mayores, sobre todo en caballos? Y esto me salgo un poco de lo de la mesa, pero siempre como que está el mito del uso de opioides en caballos, el miedo al alcohólico, a la sedación excesiva quizás, a que el caballo apoye, por ejemplo, la extremidad recién operada. ¿Cómo ves el rol de los opioides en esto? Porque también hay mucha como resistencia al uso de estos fármacos en ciertas áreas, como sobre todo en equinos. Sí, yo quería, antes de contestar esa pregunta, quiero complementar un poquito porque yo sé que hay algunas universidades donde nos incluimos nosotros que rutinariamente utilizamos fármacos restringidos porque los podemos adquirir a través de ciertos botiquines que se autorizaron en algún momento que hoy día están en franca retirada, ¿no es cierto? Y yo por lo menos he tenido la oportunidad de formar a mis estudiantes los últimos, yo te diría, 8 o 10 años en el uso de estos fármacos, así que hasta cierto punto me siento un poquito privilegiado de que sé que algunas generaciones han visto la utilización, el control, el manejo, el control de stock, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pero creo que es algo que tenemos que avanzar entre todos, o sea, quiero hacer énfasis en eso, o sea, hay que ir de a poquito avanzando, no podemos, Roma no se construyó en una semana, como dice el dicho. Así que, en relación a tu otra pregunta, interesante pregunta, porque efectivamente yo creo que hay muchos mitos de la utilización de los opiáceos en equinos que tienen que ver efectivamente con los efectos adversos, particularmente la excitación o la disminución un poquito del tracto gastrointestinal, que podría asociarse a las alteraciones de ese tipo, pero eso se da más con los agonistas puros, ¿no es cierto? Sabemos que la morfina produce excitación, pero claro, eso pasaba frecuentemente cuando se utilizaban solos, cuando no teníamos, como bien decía Pablo, la evidencia suficiente de que la administración sola producía esta excitación muy marcada. Yo les voy a contar una historia. La primera vez que puse, hace muchos años, no voy a decir mi edad, pero por ahí por el 2004, 2005, puse un catéter epidural en una yegua y que tenía un problema importante de dolor se me dio por darle, había visto los trabajos de Claudio Natalini, ¿no es cierto, Paulo? De morfina o ketamina y romifidina epidural, entonces le di morfina epidural. A los 10 minutos la yegua estaba enronchada entera en los miembros posteriores, rascándose contra la pesebrera, ¿no es cierto? De una forma muy, muy cómica, pero nunca vimos excitación. Entonces, claro, efectivamente uno hacía muchas cosas antes que hoy día no sabemos, que hoy día sabemos con mejor fortaleza de la evidencia cómo utilizarlos, diría yo. Yo creo que esa es una de las cosas más relevantes. Entonces hoy día sabemos que no podemos dar un agonista puro, una morfina, una metadona, sin tener una sedación profunda previa, idealmente con un alfa-2 adrenérgico, ¿no es cierto? O sea, damos el alfa-2 adrenérgico, esperamos 5 o 10 minutos, un pic sedativo, dependiendo si estamos utilizando Sila o Deto, y después damos la morfina o la metadona, idealmente diluida, ¿no es cierto? Nosotros la damos generalmente diluida y lentamente el opioide y logramos un nivel de sedación importante. Cuando partimos en esto, nosotros mezclábamos la Sila con el butorfanol en una misma jeringa y lo dábamos como un bolo, y también veíamos cuadros excitatorios con el butorfanol, cosa que no era tan frecuente. Así que, no, yo creo que hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo a utilizarlos de mejor forma, y eso, y no solo la mejor forma, sino que hemos ido ajustando dosis, hemos aprendido que la combinación de fármacos va de la mano con reducciones de dosis, hemos utilizado otras formas, antes era todo por bolo, hoy día tenemos estandarizados más los aspectos farmacocinéticos de lo que significa un CRI, ¿no es cierto?, un CRI, en algunas cosas, las dosis de infusiones continuas para sedación en caballos hoy día son mucho más manejables. Conozco muchos colegas en terrenos que hacen frecuentemente, de hecho de repente nos llegan al hospital, para que ustedes sepan, caballos derivados con síndrome agudo abdominal que vienen en el camión ya con infusiones de alfa-2 adrenérgico en goteo, y en algunos casos también con butorfanol si es necesario, pero la verdad que ojo que la evidencia del butorfanol los clínicos son muy buenos para dar butorfanol para el dolor abdominal. La evidencia no es tan certera de su eficacia desde el punto de vista del dolor abdominal, a diferencia de los alfa-2 adrenérgicos que producen mejor grado de analgesia. Pero sí, yo creo que hemos ido evolucionando, los efectos adversos son cada vez menos encontrados, y el uso estratégico también, no para todo, el uso estratégico
Es interesante. Yo me acuerdo que una vez, y con esto termino, una vez en Ohio State vi a un veterinario, a un anestesiólogo muy reconocido en Ohio State, estaban haciendo un wobbler, me acuerdo, una cirugía de wobbler, una cirugía muy invasiva, que no hay mucho lugar en el mundo donde se hacen, y veo que el veterinario les da una dosis de morfina intramuscular en la mitad de la cirugía a un caballo dormido, y yo le dije, oiga, pero, en inglés por supuesto, ¿no es cierto? Le dije, oiga, pero ¿cómo es posible si los opioides están tan eliminados del arsenal de los caballos? Y efectivamente ahí aprendí que se pueden utilizar, que estratégicamente se pueden utilizar, que las dosis mejoran mucho, que las excitaciones no son tanto como nos marcan, y que hemos avanzado mucho en el uso de los opioides en caballos. Así que eso. Muchas gracias, Eddie. Bueno, realmente es un gran honor haber participado en este conversatorio. Quería dar algunos puntos que por lo menos anoté como los más relevantes que podemos quizás concluir hoy. Primero agradecerles a todos los participantes, a los expositores, acá el doctor Puentes que hizo hartos comentarios, y como comentarios finales, creo muy relevante tener como, o escuchar la experiencia del doctor Paulo Stigal, que nos cuenta de distintas realidades, como en Brasil, Canadá, Estados Unidos, entender que si es que ocurre, estos cambios que nosotros pretendemos conllevan una responsabilidad y que son procesos burocráticos, y que hay que entender esa responsabilidad también como profesionales de la salud. Así que es muy importante educar desde nuestra vereda y nuestra parte, si hay estudiantes, si hay colegas recién egresados, para que entiendan que esto sí es así y es necesario. El segundo punto que me parece también muy relevante es que la UASABA haga estas guías y que establezca los opioides como dentro de los fármacos esenciales, lo cual nos puede permitir usar esto como un argumento importante. Y finalmente, bueno, un poco explicar la problemática que tenemos en la realidad, desde el punto de vista del doctor Fuenzalida, por ejemplo, que nos cuenta un poco la realidad de anestesia sin opioides, donde realmente vemos limitada las herramientas que tenemos para solucionar, sobre todo, casos de dolor moderado a severo. Y bueno, escuchar al doctor Eddie Bustamante desde la experiencia de cómo ha ido un poco también cambiando la realidad. También es extremadamente interesante ver que estos fármacos son muy versátiles y que se pueden utilizar en diversas situaciones, para sedación, para manejo del dolor. No sé si hay algún comentario de los asistentes, de nuestra presidenta o alguno de los expositores que quiera dar algunas palabras finales. Está abierta la palabra. Yo solo volver a agradecer a Eddie y a Paulo, bueno, y a Mariela y al José, por supuesto, por este conversatorio, y también hacer un llamado a los colegas que están conectados, a que nos unamos en no solamente trabajar por esta mesa de restricción de fármacos, sino que también por el tema de la inclusión de nuestra profesión en el Código Sanitario, porque eso también nos va a abrir puertas para acelerar quizás un poco los procesos que tienen que ver con la restricción de fármacos. Así que invitarlos a eso. Nosotros estamos en una campaña de médicos veterinarios al Código Sanitario durante todo este año. Hemos ido haciendo distintas actividades, tenemos incluso un marquito para poner en nuestras redes sociales que dice Medicina Veterinaria al Código Sanitario, etcétera. Así que visiten la página del colegio y realicen todas las consultas al respecto, pero aquí sí que necesitamos unirnos como gremio a nivel nacional. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, María José, por esta información. Solamente dos informaciones más. Una, vamos a tener nuestra tercera y última sesión de conversatorio, que será el día 2 de diciembre,
así que los dejamos cordialmente invitados. Esta va a ser una sesión especial, básicamente porque va a ser bastante práctica, donde contaremos con la presencia de Viviana Valenzuela, que también está dentro de los participantes hoy, y Fabián Espínola, que nos van a ayudar un poco con el tema de botiquín general, que creo que como veterinarios estamos bien entrampados a veces en hacer estos procesos de regularizar el tema de farmacias en nuestras clínicas. Y bueno, en el conversatorio anterior habían hartas dudas, cómo lo hacemos, y ahí entonces será una oportunidad para contestar esas dudas. Y bueno, como final, no sé, María José, si nos puedes sacar un pantallazo, ojalá que los que puedan activar sus cámaras para saludar, y para sacar una foto para la página del colegio, que María Sí. José siempre la agradece, así que... Hola, Nico. Hola Nico, Carolina. Nicolás. Bueno, finalizando, les agradecemos de todo corazón a los expositores, al doctor Stigal, que hace un esfuerzo por participar. Él es un expositor muy reconocido, y se da el tiempo para ayudarnos con esta problemática en Latinoamérica. Así que les agradecemos al doctor Eddie Bustamante también, a todos. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Y los esperamos entonces en la próxima charla, que será el 2 de diciembre entonces. Un abrazo a todos. Abrazos. Para la Chao. próxima para la próxima tenemos pelo con Paulo. Un abrazo, chao, gracias. Que estén súper. Chao, chao. Mira, ahí está la Nati también. La Nati Quiroz. Nati. Chao, chao. Chao. Chao.